Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañen ahora y siempre. Amén. Amén. Los que estuvieron el domingo pasado, ¿recuerdan cuál era la temática? Génesis. La tentación de Adán y Eva. ¿Y qué pasó con esa tentación? No quiero que me relate todo el texto, pero al final La culpa era de Dios. la culpa era de Dios, bien. Pero ¿qué pasó? ¿Vencieron la tentación o no la vencieron? No, sucumbieron. Sucumbieron a la tentación y gracias a eso fueron expulsados del jardín del Edén. Y un poquito de humor dice, hay un versículo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Así que todos los que se quejan de que hay que trabajar, van a hablar con Adán y Eva. Porque antes no era el servicio a Dios, el disfrutar de la vida no era una carga, sino que era un placer. Hoy vamos a ver la contraparte, cómo fue esto de la tentación con Jesús. Jesús, el nuevo Adán, así lo plantea Mateo, como aquel que ahora viene en nombre de Dios a recrear la creación del ser humano, el pensamiento del ser humano. Vamos a escuchar en el capítulo 4 de Mateo los versículos 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Pero Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Que el Señor bendiga su palabra. Permite, Señor, que tu palabra resuene en nuestros corazones, que podamos fortalecernos en ella, así como lo hizo Jesús, y que tu palabra sea siempre la guía y el sostén para nuestros caminos. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, este texto es muy conocido. ¿Quién no conoce las tentaciones de Jesús? E incluso hay muchas películas que se hicieron en torno a esto, hasta parafraseando algunas supuestas otras tentaciones que tuvo Jesús. Estoy pensando en una película que fue muy famosa en los 90, si no me equivoco, La última tentación de Cristo. Alguno lo habrá visto y es una parodia como para el director de esa película llenarse de plata, nada más. Pero quiero rescatar hoy dos cosas que dije el domingo pasado y que hoy quiero profundizar un poquitito. Primero, ¿qué habíamos dicho que era una tentación?
Yo esta semana tengo que viajar a Santa Fe, tengo un árbol de ginkgo biloba, voy a traer un poquito para acá, ¿no? Es bueno para la memoria eso. Ginkgo biloba, ¿sí? Bien. Hace 7 días nomás que hablamos de eso. ¿Qué es una tentación? Es una prueba que nos sirve para qué. Templarnos. ¿Eh? Templarnos. Templarnos. Como los cuchillos cuando uno pone en el fuego para templarlo, ¿no? Que nos sirve justamente para fortalecernos en nuestra fe. Es fácil creer cuando está todo bien. Pero ¿cuánta gente hay que flaquea cuando justamente se enfrenta a pruebas en la vida? Ahí es donde uno tiene que mostrar su convicción y su fe. Jesús fue presentado por Juan el Bautista, fue bautizado y ahora, antes de comenzar su ministerio, dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y acá lo que dije el domingo pasado y que bueno, acá un poco también lo podemos ver, ¿las tentaciones vienen de Dios o no vienen de Dios? Sí, le dice que el Espíritu lo llevó al diablo. Dice que el Espíritu lo llevó para ver. Pero la tentación, ¿quién la hizo? El diablo, no el Espíritu. Porque entonces, si no entendemos esto, suena como que Dios está constantemente tentándonos para que nos desviemos del camino. Y no es así. Dios permite que la tentación venga a nosotros justamente para que ahí nos podamos aferrar a Él en nuestra fe. Son dos cosas distintas. No es que Dios está, ¿por qué Dios me está castigando así? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Siempre tenemos la oportunidad de echarle la culpa de todo a Dios. Dios permite que haya cosas que nos sucedan en la vida para que nos templemos, como dijo Edith, y nos fortalezcamos en la fe. ¿Y cuáles son esas tentaciones? Antes de cuáles son. ¿Cuándo llegaron las tentaciones de Jesús? ¿En qué momento? ¿Perdón? Antes del ministerio, sí, pero ¿en qué momento cronológico de ese tiempo que estuvo en el desierto? Cuando tenía hambre. Cuando tenía hambre, después de 40 días. O sea, no vino los 10 minutos que estuvo en el desierto. 40 días, y podemos decir obviamente 40 noches. Ahí después, al final de ese tiempo 40, que oh casualidad, ahí viene 40 también, ahí el diablo empezó a accionar. Cuando la necesidad es extrema, ahí es donde el diablo nos pone a prueba o nos incita a alejarnos de Dios. La imagen del desierto en la Biblia es muy significativa. ¿Qué pasó en el desierto cuando Israel sale de Egipto? Estuvo 40 años. Tuvo 40 años, otra vez número 40, qué cosa, ¿no? ¿Y qué pasó en ese recorrido de los 40 años? De todo. De todo, justamente, en una generación pasó de todo. El pueblo osó, se atrevió a decir, volvamos que como esclavos estábamos mejor. Porque la libertad que ofrecía Dios tiene un costo. No es simplemente decir, sí, yo soy libre, puedo creer en Dios y ya está. Creer en Dios y aferrarse a Él tiene un costo. Y ese costo implica un sacrificio que tenemos que hacer también para que Dios nos bendiga y nos llene de su gracia. Si nosotros creemos que con la confirmación ya está, ya tenemos el carné asegurado para el cielo, estamos muy equivocados. Todo carné, y vamos a hablar de los carnés, por ejemplo, de conducir, hay que renovarlo cada vez. Y cada vez que lo renovamos, ¿qué pasa?
Hay que hacer una prueba. A ver si estás en condiciones de seguir poniéndote detrás del volante. Y las pruebas que Dios nos pone a lo largo de la vida, que son muchas, tienen un poco también ese sentido. A ver hasta cuánto realmente decís que tenés fe. Este tiempo que pasamos últimamente fue también una prueba muy fuerte para ver hasta qué punto nuestra fe se puede fortalecer y solidificar en la presencia de Dios. El desierto, el pueblo de Israel se quejó, luchó, pasó hambre, pero también pasó algo muy importante. Recibió la ley, los 10 mandamientos. Lo que le daba al pueblo autonomía. Los 10 mandamientos son como la constitución de un pueblo. La constitución del pueblo de Dios eran los mandamientos. ¿Y qué decía Moisés y después Josué lo retoma? Si ustedes cumplen con los mandamientos, Dios siempre va a estar con ustedes. A lo que podemos darlo vuelta, si no cumplen con los mandamientos, Dios tampoco va a hacer su parte. Es un pacto. Cuando hay un pacto siempre hay dos partes, ¿cierto? Pacto del matrimonio, hay dos partes, uno que dice que sí y otro que dice, y bueno, sí también. Es un pacto. Y el pacto ese está sellado con... Yo no lo tengo, pero pues se me ha rompido. No es que me lo saqué, a propósito, tan simple el vestido. Con un anillo que es el símbolo de esa alianza. ¿Cuál es la alianza? ¿Cuál es el símbolo de la alianza que hizo Dios con el pueblo? Las dos tablas de la ley, ¿recuerdan? Bajó Moisés del monte y que cuando vio que estaba el becerro de oro lo rompió, después volvió a subir. Bueno, toda esa historia que la pueden buscar en Éxodo desde el 20 al 32. Esa fue la alianza que el pueblo de Dios rompió, por lo que era necesario que Jesús venga y renueve esa alianza con toda la humanidad. Por eso también pasa por ese proceso del desierto, 40 días, y pasa por la tentación. ¿Cuáles son las tentaciones? ¿Cuántas son? 3. ¿Cuáles son? Comida. Hambre. El resto que no te pase nada. Protección. Y después todo el mundo, la riqueza. Poder. Poder, placer, poseer. Las 3 P. Acuérdense de las 3 P. Poder, placer, poseer. Son tentaciones tan humanas con las que nos enfrentamos tan a diario que Jesús es un modelo para ver cómo enfrentamos las tentaciones cotidianas. Acá habla del pan y de las piedras, pero en realidad se refiere a las necesidades corporales. Qué fácil sería que Jesús, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera hecho realmente esto de convertir las piedras en pan? Listo, se solucionaba el problema. Usaba su poder, que lo tenía, para saciar una necesidad egoísta y personal. Me acuerdo que una vez un confirmando, tratando este texto, me dijo, bueno, ¿por qué no Dios hace lo mismo ahora? Toda la gente que tiene hambre lo llena de pan con tantas piedras que hay en el mundo. Qué fácil sería, ¿no? Sí, no tendríamos nada teníamos todo gordito, ¿no?
Pero ¿y qué hay de la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros? Y ahí es donde cae la tentación. Nosotros tenemos una responsabilidad, que es la de preocuparnos por los demás. Caín y Abel. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Sí. Sos guardián de tu hermano. Porque hay un mandamiento que dice que ámense los unos a los otros. Entonces la tentación tiene que ver con el pecado que hay en el mundo, porque si hay hambre en el mundo es porque hay pecado, porque no estamos cumpliendo con lo que Dios nos está ordenando. Y no podemos decir, perdónenme, yo apenas me cansa mi jubilación, yo no puedo hacer nada. Porque hay sistemas, hay estructuras, hay pensamientos que también nos hacen cómplices. Cuando alguien toca a timbre y nos pide aunque sea un pedacito de pan y decimos, no, andate, ahí somos cómplices de que haya hambre y miseria en el mundo. O sea, tenemos nuevamente, como vimos el domingo pasado, la tendencia a sacarnos de encima la responsabilidad que Dios nos pone sobre la tierra. ¿Cuál es la segunda tentación? La de la protección, la seguridad, ¿no? Mirate de ahí arriba que Dios dijo que no te va a pasar nada. Fíjense, acá hay una cuestión y que acá quiero hacer hincapié en esto. Cómo el diablo conoce la palabra de Dios. Porque está citando el Salmo 91. Conoce la palabra de Dios y la usa a su beneficio. Y acá tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántas veces leemos la Biblia y le damos la interpretación que nosotros queremos para nuestro propio beneficio? Y no para confrontarnos con lo que Dios espera de nosotros. La palabra de Dios es una sola, pero cada uno le quiere dar su propia interpretación y su propia manipulación. Estamos tentados a usar la palabra de Dios para que justifique nuestros pensamientos y no a que nuestros pensamientos se acomoden a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la tercera y última tentación? La más común, que habrá que predicarle a los gobernadores en primer lugar, los gobernantes. El poder. ¿Cómo mata el poder? La ambición. Créanme que conozco familias que se destruyeron por la ambición al dinero. Familias que hasta años no se hablan o hasta se hacen daño mutuamente por envidias, por dinero, por posesiones, por poder. Pero también nosotros mismos, cuando ponemos en primer lugar lo material a lo personal. ¿Cuánta gente hay que busca un segundo, tercer trabajo o trabaja 48 horas por día con tal de poder lograr a fin de año tal o cual cosa? Y deja de lado los vínculos, deja de lado la familia, la propia salud. También es una tentación. Creer que el poder y el dinero me van a solucionar todos los problemas de la vida. Las tentaciones de Jesús no son un cuento que pasó hace mucho tiempo, sino que es algo que nos pasa a todos nosotros día a día. Y Jesús nos da o nos orienta sobre cómo enfrentar las tentaciones que van a venir y que están. Pero Jesús nos propone una manera diferente de enfrentar esas tentaciones. Y hay tres soluciones, tres armas que nos da Jesús. ¿Cuál es la primera? La palabra.
Porque en la Escritura dice, porque en la Escritura dice, porque en la Escritura dice. Leamos la Biblia y ahí vamos a encontrar todas las respuestas a los problemas cotidianos de la vida. No veamos la Biblia como un libro de cuentos o de hadas, de algo que pasó hace mucho tiempo. La Biblia es un manual de vida, algo cotidiano. En cada historia podemos encontrar respuestas a lo que a nosotros nos está pasando día a día. ¿Cuál es el segundo alma que nos regala Jesús? La oración. Si no estamos vinculados con Dios en la oración, nunca vamos a encontrar en Él la fortaleza para superar las tentaciones. La oración es fundamental, es como el desayuno que todas las mañanas tenemos que tener para sentirnos fortalecidos en la fe. Y estoy hablando de oración en el sentido de conectarnos con Dios. No una oración que agarramos un papelito y lo leemos, ya está. No, sino realmente tomarnos el tiempo de, en silencio, en el desierto nuestro espiritual, de encontrarnos con Dios. Y créanme que eso es la mejor medicina para muchas situaciones difíciles de la vida. La mejor medicina, también para estar anímica y espiritualmente bien, es la oración. Y la tercera, esa ya no nos va a gustar mucho. Hasta ahora venía bien, bueno, una palabra, digo cada tanto un poquito de la oración, bueno, sí, me conecto. El sacrificio. Jesús hizo sacrificio de estar 40 días y 40 noches en ayunas. Es un sacrificio. ¿Probaron alguna vez? Yo no duro ni 2 horas. Pero más allá del ayuno concreto, el sacrificio, sacrificarse, privarse de esos placeres de la vida para estar conectado con Dios. Sí sé, no lo del ayuno, porque la verdad que si hay una cosa que me gusta es comer como buen taurino, pero sí sé lo que es el sacrificio para dejar dependencias, por ejemplo, como la del cigarrillo. Es un sacrificio. Cuando uno se propone dejar de fumar y alrededor todos fuman y alrededor todos te convidan o con la bebida o con cualquier otra dependencia, es un sacrificio, pero que uno sabe que si lo va a lograr solamente si Dios lo acompaña y si uno quiere dejarse acompañar por Dios, que muchas veces el ser humano no quiere dejarse acompañar por Dios. La palabra, la oración y el sacrificio. Y lo del sacrificio lo digo y lo subrayo en un contexto en el cual se desprecia el sacrificio. Donde, y perdónenme que haga una referencia de ámbito político, pero no suelo hacerlo, pero esta vez lo voy a hacer. Cuando se minimiza el esfuerzo y el sacrificio también desde las estructuras gubernamentales. Quiere decir, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Para qué me voy a esforzar por crecer? Si total hay alguien que me va a dar. También es una tentación eso. Creer que siempre hay alguien que me tiene que suplantar o suplir mis necesidades. El sacrificio implica también la satisfacción de haber logrado algo que uno se propone, con sacrificio y esfuerzo. Y cualquiera que estudió una carrera, profesión o algo sabe lo que es tener que sacrificarse años para lograr algo. O sacrificarse años para poder construir su casita, o sacrificarse años para poder comprar su autito. Es una tentación decir, vengan, ayúdenme, porque hay que fomentar el esfuerzo y el sacrificio, pero con en el caso de la fe, con una convicción, el crecimiento espiritual. Si Jesús no hubiera pasado por el desierto, no hubiera tenido la fortaleza de afrontar todo lo que pudo afrontar.
créanme, si uno no tiene esos momentos en el día de estar encontrándose con Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, en la meditación, no logra fuerzas para superar la tentación. Ojalá podamos todos hacer la experiencia de estar unos días en un retiro espiritual, 3 días, en los cuales estamos nosotros, o yo, conmigo mismo y con Dios. ¿Cómo nos cuesta el estar a solas con Dios? Llenamos nuestra vida con ruido, con actividades, con activismos, pero no con ese momento de encuentro personal, de meditación y de reflexión. Me imagino en esos 40 días todo lo que habrá pensado Jesús, porque no tenía celular o computadora para pasar el tiempo. ¿Cuántos pensamientos, cuántos debates internos en su mente y en su corazón debe haber atravesado en esos 40 días? Y eso es lo que nos fortalece. La convicción de saber que si Él obedece lo que Dios le mandó como misión, Dios no lo va a abandonar. Quiero invitarnos en este tiempo de Cuaresma que nos tomemos realmente esos tiempos para estar con Dios. No digo que nos vayamos los 40 días al desierto, porque aparte acá es difícil encontrar un desierto, pero sí en la soledad y en la intimidad con Dios. Tomarnos todos los días media horita, donde me encierran en la pieza o donde sea, sin música, sin celular, sin nada, y le pregunto a Dios, ¿qué espera de mí? ¿Qué es lo que tengo que mejorar de mi vida? ¿Cuáles son las tentaciones que no puedo superar? Y pedirle que nos dé fuerzas para superarlas y sobre todo para ser hijos suyos, dando testimonio todos los días de ese amor que nos tiene. Si logramos eso en este tiempo de Cuaresma, la Cuaresma ha tenido sentido en nuestras vidas. Es un desafío que les digo. Que Dios los bendiga en este tiempo de Cuaresma. Amén. Amén.